¿Qué tal? ¿Qué tal vamos? ¿Qué tal llevamos el máster? Que hoy como tenemos sesión doble, ahora lo vemos, pues ya puedo pararme a preguntar un poquito. ¿Qué tal lo llevamos? Wilmer dice que bien, Gerardo también. Mira qué bien. Ya pasó un poquito el Ecuador, ¿verdad? Ya igual el pico más ya ha pasado, porque estamos, a ver, semana 12 ya, ¿eh? Semana 12 ya. En esta asignatura, como dijimos la semana pasada, pues vamos a ver el último tema relacionado directamente con una fase. Vimos los dos primeros temas de contexto general de proyectos, sí, bueno, tema uno de proyectos general, en el tema 2 de proyectos TI un poquito más particular. Y ya del tema 3 al 6 pues fuimos viendo más o menos fases habituales en proyectos. En el tema 3 vimos la iniciación, en el tema 4 la planificación, tema 5 ejecución, en la 6 esas 3 semanas anteriores, bueno, tres, sí, 3 semanas anteriores, vimos monitoreo, control. Y hoy vamos a acabar con esas fases con la fase de cierre. ¿Eh? Vamos eso, a intentar ver algunos ejemplos. La fase de cierre ya lo sabemos todos. Es una fase de papeleos, ¿sí? De, como su propio nombre indica, ir cerrando y tachando cosas. Vamos a ver algunas variables, sí, y distintos tipos de cierre según el tipo de proyecto. Es verdad que vamos a ver cosillas en general que tiene todos los cierres, pero también vamos a fijarnos un poquito en las diferencias. Pues quizá porque aunque estemos acostumbrados a trabajar solo en un tipo de proyectos, nunca se sabe qué otro tipo de proyectos nos vamos a encontrar por el camino y muchas veces los proyectos no son puros, digamos, son mixtos. Y así, pues vemos también la variedad que hay. En la segunda parte de la sesión, no segunda mitad, porque nunca sé cuándo vamos a acabar el tema 7. Vamos a ver eso, la actividad 2, las conclusiones y un repasillo de la actividad 2 que ya la actividad en sí misma espero que nos haya valido para repasar un poco, pues así en esta sesión de repaso, pues repasamos estos conceptos, estas herramientas que vimos en la actividad 2 que eran de planificación y gestión y ejecución. ¿Habéis recibido todos la calificación, la retroalimentación? Deberíais, ¿eh? ¿Sí, Wilma? Vale. Pues luego en la segunda parte, si queréis, vale, comentamos. Si alguno no lo tiene o cualquier cosa me decís, sí. Pues hoy, con esta Ricardo te dice que también. Muy bien, muy bien calificado, muchas gracias. Eso es que, pues es que los que lo han hecho, ¿verdad? Merecía buena, buena calificación, Ricardo. Luego en la segunda parte sí comentamos cualquier cosilla que queráis de la actividad. No sacamos 10 dice, pero está, está bien apuntar alto siempre. El 10 es dificilísimo. Como decíamos, hoy vamos a intentar respondernos a esta pregunta facililla, que es cómo cerrar un proyecto. ¿Eh? Y aquí, pues podemos decir, nada, dejamos de pagar y hemos acabado. O dependiendo si vamos a tener distintas cosas que hacer, distintos procedimientos. Aquí va a depender mucho. Entonces, vamos a ir viendo acciones que se suelen llevar para el cierre del proyecto. Como sabéis, hombre, vamos a ver algunas cosas así un poco más en teoría para mencionarlas, pero tampoco nos vamos a parar muchísimo, muchísimo en los listados de cosas que hacer. Sí vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver eso, diferencias. Vamos a seguir como siempre nuestras entradas y herramientas. Aquí las herramientas pues son ya menos específicas que nunca, ¿eh? Porque suelen ser eso, cerrar contratos, cerrar informes, cerrar, comprobar. Entonces ahora primero vamos a empezar un poquito.
definiendo, como hacemos siempre. Primero definimos y luego, si podemos, discutimos sobre lo definido. En cuanto al cierre de un proyecto, cualquiera, ¿eh? Cualquiera digo, hasta personal. ¿Cuándo se cierra un proyecto? Pues depende. O hemos completado el trabajo, ¿sí? O no hemos completado el trabajo. Hay varias opciones. Podemos ir archivando la información que vamos haciendo relativa al proyecto o a cada fase. ¿Por qué? Sí, vamos yendo a lo largo del ciclo de vida del proyecto, desde inicio hasta fin. Después de, al finalizar cada fase, es habitual ir haciendo, digamos, microcierres, ir llenando papeleo, ¿sí? Referido a esta fase. Pues hay procedimientos exclusivos de las fases que ya podemos cerrar y poner lacito. Como siempre, dependiendo de si tenemos tiempo en este momento para hacerlo. Muchas veces lo intentaremos y lo haremos, otras veces pues nos quedarán cosillas para hacer en el cierre definitivo. Parte importante del cierre de un proyecto es la liberación de recursos. ¿Eh? Por un lado, liberamos recursos internos, digamos, de la compañía, de la organización, para que vuelen a otros nidos y muchas veces, pues con los recursos externos, finalizamos contratos, cerramos, sí, cuentas, etcétera. Aquí, una vez cerramos, digamos, una opción importante, recomendable, no siempre posible, pero recomendable, es evaluar ese proyecto. Pues eso, para mejorar el proceso de gestión de proyectos, lo ideal es ir evaluando los proyectos, cómo se han gestionado. La herramienta principal que se suele usar para evaluar los proyectos es una auditoría, normalmente interna. Puede ser súper interna, esto es, pues, el director del proyecto o los responsables evalúan los procesos y ven cómo han salido, si han funcionado, si no, si se pueden optimizar. Una auditoría interna de la compañía, ¿sí? Donde viene alguien que no ha estado, no ha formado parte del proyecto, pero que es parte de la compañía, y ve si pues, la forma en la que hemos hecho las cosas está optimizada. ¿Sí? Si está funcionando bien, pues se deja así. Si tiene flequillos que mejorar, se intentan mejorar y si algo no funciona, pues... Y tenemos, por otro lado, esas auditorías externas, ¿sí? Donde contratamos a alguien, expertos esperamos, a que vengan a ver qué tal estamos gestionando. Estas auditorías, pues como casi todas las auditorías, ¿sí? Tienen su forma. Hay diferencias evidentes con, no sé, vamos a decir, la auditoría famosa, la primera auditoría, las auditorías financieras. Las auditorías financieras tienen diferencias evidentes tanto en cuanto tienen que cumplir una legalidad. Nosotros hemos llegado aquí ya diciendo, yo creo que en todas las sesiones, que no hay obligaciones, no hay normas estrictas de cómo tengo yo que gestionar o no gestionar. Hay recomendaciones, ¿sí? Fuertes, pero no obligaciones. Por lo tanto, pues no sé, en las auditorías financieras las medidas evidentemente suelen ser en términos financieros. En una auditoría de proyectos se audita todo, los términos financieros, por supuesto, sí, los costes, los cronogramas, los recursos, todo, todos los aspectos del proyecto. Evidentemente, siempre se presta más atención a las áreas que son más probable que fallen, ¿sí? O que tienen más impacto. El sistema de recogida de esta información, como decimos, en las auditorías financieras, pues tiene un formato que tiene que cumplir la legislación. Hay unos estándares profesionales. En las auditorías de proyecto no hay, hay modelos, ¿sí? Hay formas, hay datos que es habitual que se recojan, pero no hay un sistema estandarizado. Diferencia principal también las recomendaciones, ¿sí? Y aquí funciona muy bien ponerse en la piel del que está sufriendo o disfrutando de la auditoría. Si ya estamos disfrutando de una auditoría financiera, lo que todos queremos es que no nos hagan ninguna recomendación, que nos digan que lo hicimos todo estupendo, que no le debemos nada a nadie. En una auditoría de proyecto estoy haciendo esfuerzo, pagando,
para optimizar procesos. ¿Sí? Quiero que me digas, pues qué cosas estoy haciendo mal y se puede mejorar, también qué cosas estoy haciendo mal y puedo mantener. Entonces es una diferencia importante, ¿sí? En cuanto a auditorías varias. ¿Alguien aquí ha sufrido o disfrutado una auditoría de proyecto? Iba a decir financiera, pero no financiera, yo creo que lo hemos tenido todos, así que voy a presentar por la de un proyecto. ¿No? No son habituales, ¿eh? Cada vez son más habituales, pero claro, hay que ver la ventaja de pagar para que me digan lo que estoy haciendo mal y lo que estoy haciendo bien. Pasa que lo que estoy haciendo bien normalmente no le damos tanto mérito, pero tiene su mérito. Financiera se dice, Ricardo. Claro, las financieras sí que son mucho más habituales y tienen sus formas y ahí no. Las mejoras las tenemos claras. Sí. Como auditoría, si una auditoría de proyecto, pues, ¿qué tiene de resultado? Pues un informe, pues eso, donde te dicen las cosas y al final, pues hay una serie de recomendaciones. Pueden ser evaluaciones más o menos precisas o más o menos extensas, pero en general pues, tiene estado actual, futuro, estado de futuros proyectos, porque no olvidemos que esto se hace para mejorar los futuros proyectos. Gestión de asuntos críticos, sí, los riesgos siempre están, comentarios, recomendaciones, etcétera. Ya que cerramos, si tenemos la oportunidad, buscamos puntos de mejora. Por otro lado, de lo que son los cierres, hay distintos tipos de cierre. Hay distintas clasificaciones de tipos de cierre. Vamos a ver la clasificación más evidente, la que más nos toca como gestores. ¿Eh? Esto es, tipos de cierre de proyecto, que se extinga. Y aquí, que se extinga o porque hemos conseguido el objetivo u objetivos finales, si ese es entregables finales, o porque no. Por fracaso, eso, aquí esta es una palabra así ¿eh? Un poquillo depende del tipo de lo que consideremos fracaso. El éxito también depende de lo que consideremos éxito. Ese éxito, si teníamos cinco objetivos específicos y hemos conseguido cuatro, esas marcas de éxito siempre mejor si están marcadas desde el principio. En cuanto al fracaso, sí que hay más variedad, ¿sí? O claramente no hemos conseguido lo que íbamos a hacer. O, por ejemplo, recordáis en la última sesión que estuvimos hablando de este supercolisionado y en algún párrafo, mira, en este, sí, pues esto, la fuente está por aquí, ¿sí? Y lo he traducido yo a mi manera. El texto original era este, ¿sí? Y yo lo he traducido así. He traducido inicialmente el coste era de tanto y en el 92 la Cámara de Representantes votó cerrar este proyecto. ¿Veis algún fallo de traducción aquí? ¿O alguna diferencia o algún matiz? La traducción siempre tiene un poquito de libertad, sí. Yo creo que he traducido bastante bien, ¿eh? Pero si veis, en el original, digamos, la Cámara de Representantes votó to kill the project. Votó asesinar el proyecto, matarlo. En España me sonaba a mí un poco violento y yo lo traduje como votó cerrar el proyecto. ¿Qué pasa? Cerrar es más general. eh, Matar es más particular, es una forma más particular de cierre. Por lo tanto, de todos estos fracasos sí que hay distintas. ¿Sí? Está este fracaso, eso, por asesinato, pues me cortan la financiación y ya está, ¿te has muerto?
Y otra forma de extinguir un proyecto por fracaso es por matarlo de hambre. Esto es dejarlo vivo, no lo cierras oficialmente. Esto muchas veces no depende de nosotros, ¿sí? Pues a la compañía no le viene bien cerrarlo este cuatrimestre o este año y lo cerramos el que viene. Mientras no se cierra oficialmente, pues está ahí el proyecto abierto, cada vez tiene menos financiación o se financia un poquito a alguien que lo mantenga vivo y conteste los correos, pero en realidad ese proyecto está extinto por muerto de hambre. Por otro lado, tenemos eso, proyectos que muchas se podría considerar, ¿sí? Que están dentro de los que se extinguen por éxito, que son estos proyectos que se adicionan, ¿sí? A la organización, a la empresa. Aquí, nuevamente, tenemos bastantes matices de lo que se considera éxito y lo que no. Por ejemplo, este ejemplo seguro que lo conocéis todos, que me gusta a mí por esta dualidad de éxito-fracaso. En este ejemplo que tenemos aquí, en los años 60, un químico de los laboratorios 3M buscaba un pegamento muy fuerte, ¿sí? Para industria aeroespacial. Ligeramente fuerte tenía que ser el pegamento. Evidentemente, pues hicieron experimentos, pruebas, bla, 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 bla. En uno de los experimentos desarrolló un pegamento lábil y débil, hecho de microesferas acrílicas. Durante años, este químico impartió seminarios en la empresa donde pues hablaba de sus proyectos, de lo que había obtenido y de lo que no. Presentaba, entre otras cosas, este pegamento. Hasta el momento, este proyecto de buscar pegamento fuerte, éxito no parece, ¿sí? En el 71, más, 3 o 4, a 4 añitos más tarde, otro trabajador del Departamento de Desarrollo de Productos, pues mira, le gustaba cantar en la iglesia y se le caían los papelillos del libro donde marcaba las lecturas. Fry, que había acudido a uno de los seminarios de Silver, qué bonito es la comunicación, la planificación de la comunicación, un proyecto que no te da quizá resultados inmediatos, pero a la larga pueden salir cosas interesantes. Se acordó de este pegamento debilucho, no del fuerte, del débil, del fracaso del proyecto anterior. Pensó que este pegamento, este adhesivo, era buena idea, sí, lo podías ir pegando y despegando sin romper. Y pues eso, probó el pegamento y tenía que perfeccionarlo un poquillo. Año y medio después había mejorado este pegamento y definido este producto. Él era un desarrollador de producto. ¿Sabemos todos de qué hablamos? Del post-it, dice Wilmer. ¿Sí? El post-it que vemos en muchos sitios, en muchos ejemplos de muchas cosas, porque es un caso especialmente simpático, interesante. Tanto en esta parte, sí, donde sale de una parte fracasada, digamos, de otro proyecto, esos que siempre decimos que vamos obteniendo, que no descartamos y que guardamos para más adelante por si acaso, los por si acaso que tenemos siempre. El post-it en particular pues, tiene una historia de marketing muy interesante también. Ese, crear una necesidad o descubrir una necesidad que no se sabía que teníamos es muy interesante también si nos entra curiosidad. En este caso, el post-it en sí es una marca ya dentro de 3M. Es verdad que 3M tiene muchas marcas, pero no es un añadido, ¿sí? No es parte de una compañía, y es su compañía propia ya. Por otro lado, tenemos también proyectos por integración, ¿sí? Donde pues, ese entregable final se toma como parte del sistema operativo, o nuestro si es in-house o del cliente. Pues como vemos aquí, los tipos de cierre en proyectos en general, luego vamos a particularizar un poquito y ver algunas diferencias. Pero en general se pueden dividir así o subdividir incluso.
Lo que es la fase de cierre en sí, tiene ciertas acciones en distintos frentes, digamos. Hay ciertas acciones para cumplir los criterios. Y esto es importante porque depende de, de los criterios que hayamos puesto al principio. Por eso es tan importante al principio, en la medida de lo posible, eh, dejar claros estos criterios de aceptación. Por un lado, pues tenemos criterios de alcance, ¿eh? Pues qué documentos están actualizados y cuáles no, qué incidentes están resueltos. Esta parte donde hemos ido viendo qué incidentes están resueltos, qué riesgos tenemos abiertos, cuáles no, todo este tipo de cosas es parte de esta fase de cierre. Tenemos, sabemos que importante, los recursos. Revisar que todos los costes sean asignados al proyecto. Quizá hemos gastado cosas que aún no hemos pagado. No podemos cerrar el proyecto sin tener todos esos costes ya asignados. En muchos sitios lo habitual, ¿sí? Para que el departamento de contabilidad esté contento, hay cuentas directamente asociadas a nuestro. Una vez hemos pagado todo, cerramos cuentas. ¿Sí? Nosotros, aquí depende un poquillo de la forma de trabajar o cómo estemos trabajando, o reasignamos personal, ¿sí? O liberamos personal para que pues el gestor de programa los reasigne a otros proyectos. Y tanto reasignamos recursos humanos, los materiales, pues los gestionamos o se dan a otro proyecto, se guardan, se amortizan, etcétera, etcétera. La parte más bonita, es que le gusta a todo el mundo, es redactar estos informes finales, ¿sí? Aquí dependemos nuevamente de las políticas de la organización. Hay empresas que tienen pues, unos informes más exhaustivos, otros menos, más sueltos. En este punto, lo que nos pidan. Muchas veces, si alguno de vosotros sois directores de proyecto freelance, digamos, tendréis vuestros propios formatos de informes finales. Remarco que no hay una obligación de hacerlo de ninguna forma en específico. Si es interesante, pues eso, dejarlo todo cerrado y registrado. Parte importante también, que son los contratos que hemos hecho durante el camino. ¿Eh? Aquí es importante asegurar que el trabajo cuenta con la aceptación formal. Muchas veces la aceptación formal se supone cómo va a ser. Si no estamos seguros, pues no perdemos nada por establecerlo al inicio también. Te lo voy a enseñar, te voy a hacer una prueba, te lo voy a dar una semana para que hagas pruebas y me digas si te vale o no. Tipo de cosas también al inicio, si no, si no es evidente. Vamos a tener reclamaciones, vamos a tener que actualizar registros y archivar toda esa sapiencia que hemos ganado mientras gestionábamos este proyecto. Ahora aquí, como decíamos, vamos a tener un montón de documentación de entrada y de salidas. Las herramientas habituales, SOSAS. Vamos a llamarlas SOSAS. Sí, tenemos el oficio de expertos de siempre y las reuniones de siempre y los análisis de datos de siempre. Aquí vamos a pararnos un poquito más en estas entradas y salidas que no solemos pararnos, pero tampoco mucho. ¿Eh? Aquí, para preparar esta parte de cierre, tenemos la documentación más generalista, digamos. Tenemos el acta de constitución, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cerramos el círculo. En esta acta de constitución, pues muchas veces se marcan los criterios de éxito del proyecto. ¿Cuándo podemos decir que el proyecto ha sido un éxito? Si el entregable cumple esta y esta característica. Criterios de aprobación, si no son los mismos. ¿Son los mismos? A veces. ¿Quién es responsable de firmar esta aprobación o cómo va a hacerse esta aprobación? Presencial, online, como sea. Por escrito. Tenemos, además del acta de constitución importante, un detallito, el plan para la dirección del proyecto. Tenemos todos nuestros planes de gestión de todas nuestras áreas. Tenemos documentos un poquito más particularizados, que suelen ser registros. Sí, estos registros muchas veces están dentro.
es habitual que estén dentro del plan de gestión. Pues estimaciones de lo que nos hemos desviado y lo que no, y registros varios de cambios, de incidentes, lecciones aprendidas. Estas lecciones aprendidas, ¿cuándo vamos rellenando esto? ¿Lo rellenamos ahora todo? Preguntó alguien. ¿Cómo tratamos esas lecciones aprendidas? Al acabar cada fase, en la fase de cierre. Pues me dice, serían lecciones documentadas por fase. Las podemos organizar, una buena puntualización, muy mal. Las podemos organizar como queramos, ¿eh? Ahora, lo recomendable es que el registro de lecciones aprendidas lo vayamos rellenando a medida que vamos aprendiendo. Cuando algo pasa merecedor de estar en el registro de lecciones aprendidas, lo ideal es que lo apuntemos al momento, sí, lo apuntemos de forma continua a lo largo de todo el proyecto. Otra cosa es, como comenta Wilmer, pues el registro de lecciones aprendidas lo podemos seleccionar o clasificar de muchas formas. Una forma habitual es por fases. En la fase de planificación, ¿qué hemos aprendido? Y tenemos ahí todo lo que hemos aprendido en esa fase. Sí, pero yo tenía un jefe que decía que era de civilizado y rellenando el registro de lecciones aprendidas a medida que te iba pasando. ¿Qué pasa? A veces es difícil. A veces pues tienes otras cositas que hacer y dices, ya la semana que viene, ya cuando acabe la fase lo apunto y me pongo aquí un post-it. Que no nos olvidemos, por lo menos. Tenemos además pues medidas de control de calidad, informes de calidad, todo lo relacionado con riesgos y calidad. Sí, van dentro de estos documentos habituales, registro de riesgos, informes. ¿Por qué? Porque necesitamos cerrar, asegurarnos que no haya riesgos abiertos al final del proyecto. Lo habitual es que cuando llegamos a esta fase, si hemos recorrido todas las fases y hemos alcanzado el entregable final, no queden riesgos abiertos. Pero tenemos que asegurarnos, o quizá es bastante habitual en nuestra área, el proyecto no llegó a su fin. Tenemos que asegurarnos de que hay riesgos que, aunque no han ocurrido, no van. Tenemos, si hemos tenido suerte, entregables a lo largo del proyecto. Por un lado, relativos al entregable final, a ese objetivo general, y tenemos también relativos a la gestión del proyecto, si es que tenemos una gestión del proyecto modelizada, digamos. Si tenemos cierta idea de cómo queremos gestionar. Aquí, más papel. Tenemos documentos de negocio. El caso de negocio suele ser habitual también tenerlo y compararlo en esta fase de cierre. Tenemos acuerdos varios. Aquí lo principal es esta documentación de las adquisiciones. Y puede ser que acabemos el proyecto y digamos, bueno, cerramos contratos, aceptamos entregables, etcétera, etcétera. Es interesante en esta parte pensar un poquillo en el futuro, aunque en esta parte igual ya estamos muy cansados del proyecto, pero un esfuerzo extra y es útil, y nuestro yo del futuro nos lo agradece, pues hacer una evaluación de estos contratistas, de estos proveedores que hemos utilizado o con los que hemos trabajado con los que hemos estado a punto de trabajar para futuras colaboraciones cuando aún lo tenemos fresco. ¿Eh? Vosotros igual tenéis muy buena. No es mi caso. Siempre es recomendable, sí, apuntar o registrar las cosas. Y tenemos, por último, estos activos de procesos de la organización. Aquí depende de lo que nos pida, ¿sí? Solemos tener una guía de qué tenemos que hacer al cerrar
Y eso es lo mínimo que tendremos que hacer. Puede ser, pues esto, puede ser aprendidas, auditorías en caso de hacerlas, criterios de aceptación y de validación, etcétera. En cuanto a las herramientas, ya hemos visto que son, pues eso, las habituales, ¿eh? Pues analizamos datos, pues cómo hemos avanzado, si nos hemos pasado de presupuesto, qué tal lo hemos hecho en el tiempo. Y nos reunimos, hay reuniones, pues para ver qué tal nos ha ido y hay reuniones obligatorias, ¿sí? ¿Cómo aceptar entregables? Muchas veces, o la inmensa mayoría de las veces, es a través de reuniones donde se da el ok o se da el visto bueno. Las lecciones aprendidas, hay veces que son de forma más o menos individual, muchas se hacen pues, en reuniones. Nos reunimos con los clientes, con los interesados principales, etcétera, etcétera, y hacemos este trasvase, y esta transferencia. Lo voy a preguntar más adelante. Y en cuanto a las salidas, ya nos tiene que quedar eso. Estuve a punto de poner aquí un lacito. Ya nos tiene que quedar todo cerrado. Tenemos, evidentemente, la actualización de documentos. Toda documentación tiene que ya estar en su versión final. Los registros aquellos que habíamos hecho en la fase de planificación pues, tienen que estar totalmente actualizados. ¿Qué cosas han pasado? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas están cerradas? ¿Qué cosas? La transferencia de productos o servicios. ¿Qué tal esta parte? Esta parte es sencilla o tiene su complicación. Esto es lo que habíamos pedido. Toma, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahí? Porque aquí también podríamos discutir. Sí, porque eso, hemos llegado al cierre del proyecto. Sí, ya tenemos el entregable final, el cliente le ha dado el visto bueno y le hacemos, ala, toma para ti. Aquí, importante esas primeras fases también. ¿Eh? ¿Cómo vamos a hacer esta transferencia? Te vamos a dar el entregable final, el que sea, con su manual, con sus cursillos prácticos, con sus... Wilmer, es importante contar con documentación como manuales, procedimientos, etcétera, para poder hacer la transferencia. Importantísimo, ¿sí? Gracias, Wilmer. Muy importante. Esto tiene que ser considerado desde el inicio. No está eh, nunca está de más. Sí, decir que dentro del alcance de mi proyecto estará esa parte de transferencia. Porque es un esfuerzo también. ¿Sí? Con esfuerzo quiero decir son horas de trabajo también. Preparar los manuales, preparar los procedimientos, incluso enseñanza en directo, etcétera, etcétera. Hay muchos, no pocos, no voy a decir muchos, voy a decir no pocos. Hay no pocos proyectos o productos que fallan precisamente aquí. Y el objetivo final, lo que es el servicio, se llegó a él bastante bien, pero una vez se hace este trasvase de conocimiento, esta transferencia, fallamos o se falla ahí en esa parte de ponerlo en marcha o se hace demasiado de golpe. O, mira, en 2 días te lo enseño yo cómo se funciona. Y a partir de ahí, pues el uso no es fácil, es complicado y entonces la gente no lo usa lo que debería. Y ahí el producto es donde no tiene el éxito que debería haber tenido si esta fase de transferencia se hiciese con un poquito más de cariño. Dentro del cierre, esta parte es fundamental. No que, me voy a venir aquí a pegar a alguien, no que los papeleos no sean importantes también, pero esta fase de transferencia, ¿sí? Que muchas veces se da por hecho y no está tan claro. Y por último, como salida importante también, tenemos este informe final con elementos mínimos evidentes. Pues la descripción, ¿sí? Los objetivos y los criterios de evaluación de cada una de las partes,
un resumen ejecutivo general de validación y un resumen de riesgos o incidentes. Esta parte es interesante más que nada para futuros proyectos. Aquí, pues eso, puede ser tan grande o tan pormenorizado o tan poco como nos permita, voy a decir. Depende de la empresa, depende del tipo de proyecto también. Ahora veremos un poco, ¿vale? Eso puede ser algo un poquito más resumido. Pues mira, un resumido, pero ojo, pues con objetivos, metodología que usamos, actividades principales, ¿sí? El alcance pormenorizado, qué resultados hemos tenido, qué lecciones aprendidas principales. Claro, aquí no le meto el registro entero, lecciones aprendidas principales, un informe financiero, evidentemente, una descripción, unos gastos. ¿Sí? Aquí puede haber mucho tipo de cosas. En proyectos más grandes, pues evidentemente habrá informes finales más grandes. Depende mucho del tipo de proyecto. Con su índice precioso, con sus subapartados, con sus paquetes de trabajo uno a uno, con los cambios a la planificación del proyecto, algo mucho más pormenorizado. ¿Soléis hacer informes finales? ¿De qué tipo? ¿Pormenorizados o más flexibles? Voy a llamar. Muy detallado, dice Wilmer, por solicitud de la inventoría. Ah, los interventores, son más majos. Claro, aquí ahora vamos a ver las diferentes opciones que tenemos, ¿sí? Y la razón, porque parece que no, pero todo suele tener su explicación. Mm. Por último, como cierre, actualizamos los activos de los procesos de la banda. ¿Sí? Aquí también, dependemos, aquí solemos hacer lo que nos mandan a ver. Y actualizamos estos activos de proceso. Ahora, para hablar un poquito de las distintas formas de finalizar, sí, o de cerrar proyectos, ¿todos aquí trabajan, alguno aquí trabaja en administraciones públicas? Con proyectos, digo, de financiación pública. Will me dice mixto. Interesantísimo. Ricardo, no. Sí, porque he pensado en presentar aquí unas variedades para que veas, porque muchas veces, claro, todo el mundo, y es humano, creemos que los cierres de los proyectos se hacen pues como se hacen en los proyectos en los que trabajamos cada uno. Edgardo, sí, administraciones públicas, Edgardo. Bueno, aquí un poquito de variedad, a ver si, a ver si discutimos un poco. Hecho está. Sabéis que los proyectos sí pueden clasificarse en muchísimas formas. En cuanto al cierre, sí, un poquito relevante, eso, proyectos de financiación privada, totalmente privada, donde una empresa, una compañía, pues lleva a cabo un proyecto. Tenemos dentro de financiación pública variedad, sí, hay muchos mixtos, como comentaba Wilmer. Tenemos proyectos con financiación pública con pliegos, sí, donde pues una administración pública o similar saca, digamos, a concurso un proyecto que hay que hacer con ciertos requisitos y pues vamos allí a decirle que nosotros podemos hacerlo. Proyectos de financiación pública con convocatoria competitiva y donde pedimos dinero para hacer algo que se nos ha ocurrido. Y proyectos de financiación pública internos, pues proyectos de administraciones públicas in-house, digamos. Y evidentemente, la ejecución de este distintos tipos de proyecto varía de unos a otros. La forma de gestionar, pues lo que hablamos muchas veces, gestión ágil, gestión tradicional, gestión en financiación pública, pues internos, pues la gestión ágil pura es mucho más difícil de llevar a cabo por razones evidentes. En la financiación privada es más fácil llevarla a cabo, tiene sus diferencias evidentes. En la fase de cierre,
También. Te he dicho aquí una tablita que me ha salido un poco fea. Ya os pido yo que me ha salido un poco fea. Pero más que nada para ir comparando un poquillo, ¿sí? Distintas partes del cierre y que veamos lo que influye en los distintos tipos de proyectos. Por ejemplo, sí, pues vamos a tener cómo de flexible es el cierre, ese tipo de informes, ¿sí? Cómo se gestionan el cambio, los riesgos en los cierres de los distintos tipos, los riesgos legales, importante también, y cómo se explotan resultados, entre otros. Porque sí va a haber bastante diferencia entre estos cuatro tipos de proyectos. Aquí, pues eso, hay mixtos, puede ser mixtos de privado, privado con pliegos, el de convocatoria competitiva que contrate un proveedor que es privado, aquí puede haber todo el mix posible, ¿eh? Pero, por ejemplo, ya dentro de la finalidad de cualquier proyecto, es muy distinto si es de un tipo u otro. Normalmente, y aquí, cualquier puntualización o discusión que queráis levantar, me parece estupendo. Eh, en cuanto a proyectos de financiación privada, su finalidad principal suele crear valor. ¿Sí? Ese valor que apoye un objetivo estratégico de la empresa, que se tendría que cumplir en todo tipo de proyectos. En la pública con pliegos, pues suele ser ejecutar algo que la administración pública quiere. En un proyecto de convocatoria competitiva, la finalidad principal suele ser investigar o innovar. ¿Sí? Y en un proyecto interno, pues suele ser mejorar el servicio público, que entra dentro de apoyar objetivos estratégicos de la compañía, pero mucho más focalizado. ¿Estamos de acuerdo con estas finalidades distintas? ¿Sí? Ricardo dice, investigar, innovar y promover la convocatoria competitiva. Sí, muchas veces sí. Muchas veces sí. Mm. Una diferencia importante, yo creo también, es qué valida este cierre. Porque al tener finalidades distintas, los cierres se validan de forma. En un proyecto de financiación privada, normalmente valida que ese entregable final sea útil, ¿sí? Y tenga valor, porque la finalidad era crear. El evidente en casi todos, sí, que tenga retorno económico, o que dé valor a la empresa, etcétera. En un proyecto de financiación pública con pliegos, pues el tipo de cierre es administrativo contractual. La empresa ha dicho que iba a hacer esto que le habíamos pedido y lo ha hecho. O no lo ha hecho, ¿eh? Ahí solo tenemos que demostrar que hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. En una de convocatoria competitiva, pues es un tipo de cierre mucho más distinto. Es un cierre técnico o evaluativo. Esto es, yo he investigado, ¿eh? Quizá no llegué a lo que quería llegar, pero si te voy justificando las decisiones que he tomado por los resultados que iba teniendo, si lo que he hecho es coherente, ¿sí? Justifica el cierre, justifica el dinero que he gastado. Y en una pública de proyecto interno, pues suele ser un cumplimiento funcional, porque estoy intentando mejorar el servicio. Y esto que he hecho tiene que funcionar en esa, mejorar en algún aspecto, en algún grado, ese servicio. Entonces, siendo finalidades distintas, validamos el cierre de forma distinta. En cuanto a flexibilidad del cierre, y aquí quería yo llegar. En proyectos privados, o de financiación privada, la flexibilidad del cierre es alta. Esto es, pues lo que decimos. Hay empresas que tienen informes finales más pequeños, ¿sí? O con mucho menos papeleo, con mucho menos procedimiento, porque es más ágil. En una pública con pliegos, la flexibilidad de cierre es muy baja, pues porque se le ha dado dinero a una empresa privada para que haga algo para la administración pública y hay que eh,
decir dónde hemos gastado cada moneda. En una convocatoria competitiva, la flexibilidad es media porque ya el cierre tiene una validación más flexible. Y en un proyecto interno, esta flexibilidad de cierre suele ser pequeñita porque tiene ahí unos procedimientos establecidos, etcétera. Edgardo y Wilmer nos pueden decir si es fácil o difícil cerrar un proyecto en administración. Que tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Como todo. Suelen ser eso, más papeleo, más procedimiento, pero sabes siempre lo que tienes que hacer. Sabes siempre lo que tienes que rellenar y sabes siempre el camino, los pasos que tienes que seguir. Por otro lado, por ver algo positivo. Mucha documentación, dice Luna, claro. Al ser dinero público tenemos que justificar todo. En cuanto a las gestiones del cambio, sí, del riesgo, por ejemplo, el riesgo, eh, estas diferencias que hay. En la privada aceptamos el riesgo. En una convocatoria competitiva, un proyecto de investigación, de innovación, el riesgo es inherente. Esto es, yo quiero hacer esto, no te juego ni el meñique de que lo vaya a conseguir. Sí, yo lo voy a intentar. No te puedo prometer que lo intento. Ahí el riesgo es inherente. En un proyecto interno hay riesgo, pero es más compartido. ¿Sí? Este proyecto ha tenido muchos vistos buenos, ese riesgo está compartido. En cuanto a, por ejemplo, la transición a operación, que es lo que hablábamos, que muchas veces lleva a que el proyecto haya sido un exitazo y el entregable final es precioso y utilísimo, pero no tiene el éxito que se merece. Muchas veces el fallo está en esta transición. Eh, Aquí eso, hay muchos matices, ¿eh? Cuando acabe esta parte discutimos si queréis. En los proyectos de financiación privada, esa transición suele ser gradual, sí suele tenerse en cuenta eso. Se da el ok o la validación del entregable, hay manuales, suele haber pruebas piloto con el cliente, es un poquito de a pocos. Pues porque hemos gastado el dinero en hacerlo y ahora queremos que tenga éxito. La pública con pliegos es una transición formal. Eso. Como administración pública, hemos contratado a alguien para que nos haga exactamente esto y esto es lo que nos da. En una convocatoria competitiva, pues es muy variable porque pues, los proyectos de investigación son muy variados y esa transición, ese entregable final o ese objetivo final puede ser incluso transicionable o puede ser que no. ¿Sí? Puede ser saber cómo influye la estructura molecular en la densidad y eso a quién se lo transiciono yo. Como mucho lo publico, pero no se lo puedo entregar a nadie para que le saque beneficio. Y por último tenemos estos proyectos internos, donde esta transición aquí suele ser un poquito más conflictiva. Pues este mecanismo se mueve más lento, cambiar las formas suele ser difícil, hay mucha gente, hay muchos interesados en estas mejoras o en estos servicios finales. Y aquí la transición suele ser más lenta o con más trompico. ¿Queremos puntualizar algo aquí? Ahora dice Wilmer, no, eso es mentira. Esto va como la seda. Veis que hay bastante variación, ¿sí? Hay diferencias también en cuanto a los riesgos legales. Por ejemplo, ¿eh? Pues el riesgo legal en un proyecto de financiación privada no sueles llevar a cabo proyectos en los que dudes de la legalidad, ¿sí? O que tengas miedo de, a veces se puede estar más cerca o más lejos, pero no suele haber riesgos legales evidentes. Si hay un riesgo legal muy evidente, es difícil que el proyecto pase a ejecución. En una convocatoria con pliegos, el riesgo legal es alto, porque yo me he comprometido a hacer lo que tú me has pedido, ¿sí? Por este dinero. Aquí el riesgo es un poquito más alto.
En los demás tienen muchas variables y el riesgo suele ser medio. Importante también, o interesante. Vale, importante. Depende mucho de si miramos desde dentro o desde fuera. En proyectos de financiación privada, el aprendizaje suele ser interno y no suele salir de ahí. En una pública con pliegos no se aprende mucho. Me han pedido esto y esto lo hago. ¿Sí? En un proyecto de convocatoria competitiva, muchas veces es el objetivo en sí mismo, aprender. En este caso, el aprendizaje es vital, es central en este tipo de proyectos. Y en un proyecto interno suele ser un aprendizaje más informal, no está documentado. Sí, donde vemos que hay diferencias y depende mucho del proyecto a cómo quiero, a cómo enfrento este cierre. ¿Por qué? Porque tienen sus diferencias. Si hay cosas evidentes que son comunes, pero aquí en esta tabla he intentado rascar un poquito más las diferencias. ¿Qué cierre creéis que es más fácil? Wilmer dice el privado, sin dudarlo. No lo ha dudado ni 3 microsegundos. Edgardo también. ¿Estás de acuerdo? Lina también. Wilmer estuvo en el sector privado claramente más fácil. Yo por no influenciar, pero sí, claramente. Es menos, no vamos a decir más fácil, pero menos complicado es menos complicado. Quizá tiene más presión o más prisa o más, pero es más fácil. Sí, hay menos papeleos, hay menos fiscalización, sí. Pero eso, si vamos cambiando de un sitio a otro, tenemos en cuenta las diferencias. Es más práctico, es más pragmático, sí. Es verdad que no hay que justificar tanto, que es algo en lo que tendríamos que ver cómo optimizar. Porque es verdad que en un proyecto de financiación pública la justificación, la fiscalización tiene que ser evidente, pero de verdad que no hay forma más, como dice Wilmer, práctica de hacerlo menos engorrosa. Tiene que haber, tiene que haberla, porque si no, aquí os he dejado eso para cuando repaséis un poquillo, eso, algunos ejemplos de famosos, sí, estos ejemplos ya son bastante famosillos, de fracasos evidentes de algunos proyectos, pues tenemos eso aquí. Eh, el nuevo sistema de nómina para un montón de empleados del sector de salud, donde, pues eso, encontraron fallas en todas las etapas del proyecto. Tenemos el famosísimo NHS británico, donde hoy en día es más habitual, pero bueno, esto era en el 2007, donde pues querían integrar registros médicos electrónicos, escaneos, sistemas de TI integrados en hospitales, etcétera, etcétera. Un proceso ambicioso, ¿eh? Pero de todas formas, fracaso. Aquí se le dio especial peso a la dificultad en hacer cambios. Es verdad que era es un proyecto bastante innovador, con sus riesgos evidentes de ciberseguridad y protección de datos, que quizá no era fácil planificarlo al principio, pero igual con un poquillo más de cintura, fácil decirlo a todo pasado. Sí. Tenemos también aquí, os dejo, el también famoso caso de Airbus. Mm, Este a mí me gusta especialmente por eso, por el detallito, ¿sí? Distintos equipos usaron distintos programas de diseño asistido por computadora y, pues eso, un milímetro aquí, un milímetro allá, las piezas diseñadas no. Y este pequeño detalle de milímetros por un lado y por otro le costó a la compañía 6.000 millones, ¿sí? Y un retraso de 2 años. No nos sentimos mal.
ante los no éxitos o no éxitos completos. Siempre eso, tenemos en cuenta las distintas variables. Aquí, pues tenemos esta variable importante de trabajar en distintas geografías. Eso, hoy en día cada vez es más habitual. Y cosas que damos por supuestas, ¿sí? Pues aquí se hace así. Esto como cuando jugamos al parchís en mi casa, se juega así. Lo vemos evidente, no siempre es evidente. Tiene sus dificultades. Ahora, como esta parte final, en este entregar, en este transferir, también hay otra óptica a tener en cuenta, que es cómo podemos proteger intelectualmente los entregables. ¿Cómo podemos proteger los entregables o lo que nos sale, sí, en vez de un proyecto? Igual no es un entregable en sí. Depende del alcance, dice Wilmer, dependerá del alcance. Puede depender del alcance, exacto. También. Pero es algo sí que nos planteamos. ¿Y qué pasa si haciendo este desarrollo descubrimos algo o sacamos una utilidad que no habíamos pensado? Planteamos cómo podemos protegerlo. ¿Eh? Aquí vamos a tener también bastantes variables. Porque la vida va a ser fácil pudiendo tener variables. Por un lado, depende de en qué trabajemos, ¿sí? Una posibilidad que no creo que usemos mucho son las patentes, ¿sí? Las patentes de uso. Este título que nos da derecho a explotar una invención. Y aquí, ya sabes que soy un poco pesada con las definiciones de vamos a definir qué es esto antes de discutirlo, porque es importante, porque aquí de qué depende de que podamos patentar algo o no, de qué consideremos invención o no. Las patentes, sabéis que, pues eso, puede haber una patente nacional, una patente internacional, depende mucho de qué tipo de patente sea, aunque en general todas suelen ser similares, ¿sí? Tú vas por las oficinas de patentes del mundo y todas más o menos se han copiado el texto del anterior. En cuanto a lo que es invención, eh, hay inventos evidentes y hay cosas como descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos, programas de ordenador, formas de presentar información que no se consideran inventos, no se pueden patentar o no se les puede sacar un modelo de utilidad. Puede ser, sí, y es igual se oye. Yo lo he escuchado alguna vez. El de escuchar el patente de software, que es una forma habitual de llamar a cómo protejo un software. Aunque eso, sepamos que no existe en sí mismo una patente de software. ¿Por qué? Pues que no es un invento y no se puede patentar. Ahora, tenemos distintas formas y cada país tiene sus formas distintas de proteger o de permitir proteger. No sé, en Estados Unidos, que material elegible como cualquier proceso, máquina de fabricación o composición nueva y útil de la materia es más abierto. Aquí te depende del funcionario de la oficina de patentes que crea si eso es una composición nueva o útil de la materia. En Colombia, por ejemplo, se puede registrar el software bajo la imagen de derechos de autor. ¿Mm? Mediante el registro de autor ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. No es una patente porque no es algo, no lo consideran algo material e invento, pero sí que se puede patentar dentro de derechos de autor. Es que hay mucha variedad, ¿eh? En Ecuador, eh, ay, perdón, los programas de ordenador dicen que se consideran obras literarias y se protegen como obras literarias. Entonces, según donde estemos, según donde queramos proteger el invento, lo vemos de una manera u otra, ¿eh? Tenemos que ver qué posibilidades tenemos. Lo que eso suele ser habitual, la patente en sí no suele colar para programas de ordenador o presentaciones similares. Ahora, derecho de autor.
sí que suele ser evidente para proteger código, para proteger pantallas, interfaces, etcétera, etcétera. Tenemos también las leyes que protegen el diseño industrial, pero eso va a depender mucho de dónde estemos. Es una idea plantearnos según el tipo de proyecto que llevamos, ¿eh? O, o el entregable final que esperemos. En estos casos, también tiene que quedar claro desde el principio quién es el dueño de ese, ¿eh? Muchas de esas actas de constitución ya se marcan. ¿Cómo se va a proteger y quién va a tener derecho sobre el entregable final? ¿Alguna duda nos queda de este cierre? Ahora, los que trabajáis en proyectos de financiación privada estaréis contentísimos porque sabéis que vuestro cierre es más fácil. Wilmer y yo estamos aquí pensando que los cierres de la administración pública son mucho más difíciles, pero no nos venimos abajo. Venga, pues pasamos entonces a la actividad 2. ¿Sí? Perdón, que me han entrado tos. Uy, sí, Lina, ¿levantaste la mano? Noelia, ¿cómo estás? ¿Es posible que me Hola. regales 30 segunditos al final de la clase, please? Sí, claro, sí. Gracias, Nada, gracias. recuérdamelo si me olvido, ¿eh? Sí que me acuerdo. Pasamos ahora, sí, si queréis, a las conclusiones de la actividad 2 y ya empiezo preguntándoos yo, ¿qué os ha parecido esta actividad? ¿Nos ha valido por lo menos como la uno para repasar? ¿Nos ha parecido fácil, difícil? Pensad en los compañeros del futuro. ¿Nos ha parecido fácil o difícil? O en la medida justa, ¿eh? Igual no os ha parecido ni fácil ni difícil. Pues nadie contesta, ¿todo os ha parecido difícil? Venga, dejadme contenta, que alguien me diga fácil. Sin observaciones, dice Wilmer. Eso es que le ha parecido difícil. No le ha gustado. Eso, aquí en las actividades, si se espera eso, por lo menos que nos ayude un poquito a repasar, que nos dé un empujoncillo para repasar pues lo que en lo que tratamos más, técnicas, herramientas. Ricardo dice que es un tanto complejo en el sentido de incorporar las herramientas tratando de usar un contexto lo más realista posible. Sí, eso es un poquillo la gracia, si es que se le puede llamar gracia, yo os entiendo, de la actividad. Pues eso, que tengamos un contexto más o menos realista y pues planificación de las comunicaciones. Pues vamos a ver qué herramientas hemos visto. ¿M? Y ver cómo ajustarlo. Ejemplo, nunca he estado en los zapatos de un CEO. Claro, eso es lo interesante también. Sí, hay programadores que nunca han estado como líder tecnológico y líder tecnológico. Y se ven las herramientas pues desde otro punto de vista. Diego Armando dice compleja. Bueno, el estudio virtual es un poco picado, pero investigar a profundidad. Sí, y al ser eso, grupal, le añade un punto necesario. ¿Sí? Sabemos que la grupalidad nos acompañará toda la vida.
Pero es interesante, pues eso, aparte de esas herramientas que vemos, sacar estas herramientas de cooperación y sacar adelante un trabajo como los habéis sacado, ¿eh? Los trabajos, la verdad, esto no lo he dicho aún, pero ya os quería dar las gracias porque han sido trabajos muy buenos. Y no es lo mismo, imaginaos, corrigiendo, no sé, 80 trabajos y malos y que, puf, qué malo. Esto descorazona. Pero la verdad es que me tenéis muy contenta porque los trabajos han sido muy buenos. eh, Se han cumplido lo que pedían, todos lo habéis contestado. Eso, pues hay gente que lo ha contestado más completo, menos completo, ha conseguido darle más contexto o menos o afinarlo más, pero la verdad es que muy buenos trabajos todos, ¿eh? Como decimos, es un poquillo difícil reflexionar, quizá no, como decía Ricardo, en lo que teníamos que reflexionar, quizá lo teníamos más claro y que teníamos que pues, ver herramientas y técnicas de planificación y gestión de los temas 4 y 5, pues de las áreas que hemos visto. Lo un poquito complejo era hacerlo, pues sí, desde estos 4 puntos de vista, en los que eso, intentan que veamos esas herramientas desde todas las ópticas. En general, pues eso, teníamos estos requisitos que nuevamente os agradezco porque nadie se ha pasado de la extensión, todo el mundo de formato estupendo, y me tenéis muy contenta. En general, todo el mundo ha puesto su portada, su índice, la bibliografía, no todo el mundo, pero eso, aquí siempre se pone la bibliografía si la creemos pertinente. Yo os animo a que la pongáis, pues eso, para que practiquemos un poquillo para el TFM. Pero si lo tenemos claro o no lo vemos pertinente para la actividad, pues evidentemente no resta ni pasa. En cuanto al trabajo en sí, hay mucha variedad y nuevamente, cumpliendo lo que me piden, puedo tener la variedad que a mí me parezca, pues porque el ser humano es muy variado y cada uno vemos las cosas de un orden o nos gusta más y tenemos esta subjetividad. Hay gente que lo ha planteado así, tipo tabla, ¿eh? Con sus entradas, sus salidas, su reflexión general, teniendo en cuenta que el proyecto es de interés público, bla, 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 bla. Distintas roles aquí, pues mira, el plan de comunicación lo va a hacer este y este. Hubo quien lo hizo un poquito más, pues entradas, salidas y qué herramientas, la justificación de esas herramientas y los distintos puntos de vista. Hay quien, nuevamente todo está bien, ¿eh? Pues lo dividió así por roles. Pues el rol del director, opinión de técnicas y herramientas en todas estas, o al revés. Hay quien puso las áreas y dentro de cada área los roles. ¿Qué está mejor? Nada está mejor. Si se cumplen los requisitos y cada grupo lo ha ordenado de forma que mejor lo. Aquí nuevamente tenemos distintos tipos de índice. Lo que comentábamos con la actividad uno, más específico, menos específico. Suele ser recomendable, como decimos, pues eso, no dejar muchas páginas si tienen subapartados sin indicar, pues porque le quitamos utilidad al índice, pero no sé, no está mejor este índice que este otro o peor este otro que este otro. Y en cuanto a las herramientas, la verdad es que habéis hecho un uso y una justificación bastante buena de las herramientas que hemos usado. Hay quien incluso ha justificado las que no quería usar. Pues esta no la quiero usar porque y estaba todo perfecto. En cuanto a la comunicación, pues sabemos, sí, que para planificar, y esto, como aquí hay menos variedad, pues todo el mundo ha usado la misma herramienta de hacer nuestra tabla de planificación de las comunicaciones, ¿eh? Y teníamos dentro de la gestión, pues teníamos hacia un poquito más específicos, ¿sí? En networking o cómo marcar las distintas tecnologías, etcétera. Aquí ha habido bastante variedad. ¿Eh? Pues el contrato del proyecto, el usuario de destino, cómo se le va a entregar, en qué formato, observaciones a las distintas reuniones, pues cuáles grabamos, Hay gente que ha puesto ejemplos, hay gente que lo ha redactado solo, hay grupos que han redactado un poquito y puesto, por ejemplo, cómo se muestra. Quiero decir que dentro de la variedad
se han cumplido estupendamente los requisitos. Sí que no ha sido muy popular, y por eso lo traigo aquí, el tener en cuenta esa desconexión digital, ¿sí? Dentro de la planificación de las comunicaciones. Que como eso, la ley se nos viene ahí, ¿sí? Y va a ser obligatorio tener en cuenta esa desconexión digital. No nos olvidemos, ¿sí? Que una vez estemos planificando las comunicaciones, tengamos en cuenta o hagamos saber al equipo de trabajo que se está teniendo en cuenta esa desconexión digital y el impacto que eso puede tener sobre los cronogramas y cargas de cada uno de los recursos humanos. ¿Eh? Os dejo por aquí eso. Esto es parecido a las patentes. Alguien igual pensó, y esto todo el mundo nos vamos copiando unos a otros, más o menos los mismos textos de desconexión digital, derechos de los trabajadores a la intimidad en cuanto al entorno digital y desconexión, ese tipo de cosillas. Tenemos que mantenernos al día. Eh, el derecho a la intimidad y los usos de dispositivos digitales también. El derecho de la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Todas estas cosas, todas estas partes normativas, tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de planificar las cosas. Teníamos, por otro lado, nuestras adquisiciones. Aquí, sí, sí, a todo el mundo nos ha gustado el método de los factores ponderados, nos pedían específicamente que pensásemos y qué criterios creíamos importantes. Aquí, la verdad, también habéis hecho muy buen trabajo. Todo el mundo no habéis presentado criterios, no sé, todo el mundo los mismos. Pues que tengan experiencia, que tengan. Hay bastante variedad de criterios justificados, ¿sí? Nos pedían también qué tipo de contratos. Aquí tampoco se pide eso, una justificación extensísima, ¿eh? Pero como esto se lo vamos a contratar y sabemos exactamente lo que queremos, pues hemos decidido un contrato de precio fijo. Cosas bastante bien explicadas y justificadas. Las formas de presentarlo, hay quien lo establecía. Vamos a tener en cuenta estos criterios utilizando el método de factores ponderados. Y hay gente que decía, pues vamos a usarlo tal que, por ejemplo, así, y lo ponían en formato tabla, válido también. Aquí, algo un poquito específico que sí que algunos habéis comentado, esta precalificación de proveedores. ¿Eh? Como esto lo comento porque como viene en línea con la fase de cierre que acabamos de ver, cuando cerramos un proyecto, dejamos marcado, pues eso, con qué proveedores hemos tenido buena experiencia, con cuáles no, cuáles me valen para una cosa pero no para otra. ¿Eh? Y esto lo dejo precalificado y para el siguiente proyecto ya tengo una precalificación de proveedores. Ya ahorro esfuerzo en el siguiente, en la medida. Por otro lado, teníamos esta parte de calidad. La parte de calidad, como es un poquito más amplia, ¿sí? Donde las herramientas, por ejemplo, de planificación es establecer estándares u objetivos o marcar bien las responsabilidades de los roles asociados a la calidad. Sí que todo el mundo lo ha remarcado muy bien, ¿sí? Y en la gestión, mucha gente ha recurrido estupendamente pues a normativas, sí, a ISO varias, de sistemas de gestión de la calidad, de dirección y gestión de proyectos, porque sí que en esta parte recordad que tenemos que tener en cuenta que la calidad, aparte de la calidad de ese entregable final, tenemos que tener en cuenta esa calidad de la gestión del proyecto. Si esta doble vertiente, que si tenemos el ánimo suficiente, tenemos que tener en cuenta. Sabemos que la vital, no nos engañamos, la vital es la calidad de ese entregable final, pero tenemos también en cuenta esta mejora continua y de procesos de gestión. Algo similar pasa con la parte de riesgos. En la parte de riesgos, pues en general hay que poner ahí sus varias y hay quien explicaba pues distintas formas de planificar la respuesta. Sí que a veces se nos olvida o quizá lo vemos evidente y decimos, tenemos un plan para la gestión de riesgos, pero no establecemos bien quién elabora el plan o quién es el responsable del seguimiento del plan. Quizás son personas distintas, quizás la misma.
Quizá hemos contratado una planificación, sí, nos la ha planificado un proveedor externo. Esta parte de planificación de riesgos sí que nos ha quedado un poquillo más suelta, pero sí que tenemos claro normalmente qué respuestas tenemos a los riesgos, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras opciones? Luego aquí, lo que comentaba también Ricardo, que es un poco difícil muchas veces bajarlo al contexto. Hay que lo dejaba un poquito más amplio, pues los riesgos vamos a responder pues transfiriéndolos a algunos y mitigando otros. Hay quien puso pues ejemplos un poquito más concretos, ¿sí? Vamos a transferir, ¿cuáles vamos a transferir? Pues incumplimiento por parte del proveedor, pues le vamos a poner una multa. O vamos a mitigar estos otros y una pequeña justificación de por qué. Aquí, un poquito de variedad. Igual que en el dirección y desarrollo del equipo. Aquí sí que todo el mundo bien, se ha parado bastante, yo creo, en esta área en cuanto a planificación y gestión del equipo. Hemos visto, pues eso, lo evidente en cuanto a la dirección, que son los conflictos y cómo tratarlos. Y aquí nuevamente, pues hay grupos que han elegido algunas técnicas prioritarias, digamos, y hay quien ha puesto ejemplos un poquito más específicos. Y en el desarrollo sí que teníamos también bastante variedad. Hay quien ha puesto, pues es importante la capacitación. Gente que lo ha especificado más o menos. Pues capacitación en IDIL o capacitación en la coubicación. También se le ha dado bastante utilidad a esta coubicación. Y hay gente que ha dicho, pues no, mira, en nuestro grupo, en nuestro proyecto no se usa la coubicación porque hemos decidido que vamos a estar todos en la oficina todo el tiempo. Y como siempre, cualquier cosa bien justificada significa que lo hemos considerado, sí hemos reflexionado sobre ello y hemos decidido lo que sea. Lo dicho aquí, bastante variedad. Hay quien lo ha presentado así un poquito más recalcado, un poquito más en forma de tabla. Pues el ubicar a los integrantes en las oficinas y lo ha especificado un poquitito. Tenemos nuestros interesados, ¿sí? Donde utilizamos mayormente pues, matriz de análisis de interesados y matriz de la gestión del involucramiento. Estas matrices, nuevamente, hay quien les resultan más útiles y quien les resultan menos útiles. Y aquí cualquier opinión es válida si se justifica bien. Como decimos, lo importante en este tipo de actividades es eso, que nos obligan a, ay, pues no me acuerdo qué herramientas usamos para gestionar interesados. Volver atrás, ver los apuntes, verlas, buscar en las diapositivas y ver, ay, sí, con la matriz para la gestión, va, no me gusta, no la usamos. O sí, pero que vayamos refrescando y recordando las distintas herramientas que estamos haciendo. Nuevamente, mucha variedad. Hay quien lo ha puesto así un poquito en tabla, en forma matriz, ¿sí? Hay quien no lo ha dibujado en sí mismo, pero lo ha explicado. Vamos a utilizar la matriz de no sé qué, no sé cuánto. Mencionado un poquito más o menos en detalle, más relacionado o menos con el contexto. Y por último teníamos esta parte de conocimiento, donde sí que nos hemos parado bastante más en este conocimiento explícito, que pues es el que la verdad más se puede gestionar, ¿sí? O tiene más fácil herramienta de gestión. Y hemos hablado de foros y hemos hablado de codificación o de registros de manuales, etcétera, etcétera. Muchos otros grupos pues han hablado de otras técnicas como shadowing o utilizar el brainstorming para que el conocimiento fluya, etcétera, etcétera. Lo dicho, como después de haber visto los trabajos, creo que igual a vosotros os ha resultado más o menos difícil, pero sí que se ha notado eso, que habéis repasado, que era la intención, y esto seguro que se nota. Esto seguro que se nota que hemos conseguido eso, darle un poquito de contexto a todo lo que hemos visto, ¿no? Por último, pues distintos tratamientos de los roles. Quizá, como comentabais, esta es la parte más difícil, porque así en el vacío, sí, pues
Mira, esto es una matriz de asignación de responsabilidades y la vemos y la entendemos, la herramienta en sí, pero luego, claro, cada rol en un proyecto tiene una relación distinta con esa matriz. Pues hay quien la elabora, hay quien hace el seguimiento, hay quien la sufre. ¿Eh? A mí me llaman, debo estar en el cuadrante C, porque a mí me llaman todos los días. Distintos roles tienen distinta relación con las distintas herramientas. Esa quizá es la parte más complicada de la actividad. Los roles, pues eso, el tratamiento también ha sido un poquillo distinto. O sea, hay quien se ha centrado más en la justificación y los roles eran un poquito de explicación. Y hay quien, pues dependiendo, le daba un poquito más de peso a los 10 de autor. Pero en general, como digo, daros la enhorabuena por los trabajos. Sé que os ha costado, pero bueno, os ha salido bien, ¿eh? ¿Alguien no entiende alguna retroalimentación o tiene algún comentario sobre la actividad? Como siempre, es verdad. Las recomendaciones de formato, ese tipo de cosas, ¿sabéis que os las voy dejando? Evidentemente no se cuentan en la nota de la actividad, porque no está en la rúbrica, pero bueno, por si os vale y nos es útil para cosas futuras, vamos ensayando, ¿sí? En estas entregas que vamos haciendo. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Dice Armando. Jolín, no me haréis creer que me explico también. No, nada. Hola, Lorena. Sí, claro, dime. Con respecto al examen, ¿vale? Para cómo eso. Vale, ya te entiendo. Espera, que, espera, muchas cosas abiertas. No, eso, para el examen no vamos a tener que sabernos nada de memoria, por puesto. En el examen entrará lo que hemos estado viendo en clase, ¿sí? Lo que hemos estado viendo en clase y en las actividades. Nos vamos a centrar en conocimientos generales y en las matrices que hemos dado, las herramientas que hemos dado. Nos sirven los test. No van a caer preguntas de los test, ¿sí? Los test son mucho más específicos que el examen. Los test pues, son muy específicos para el tema en particular y entran más en detalle que lo que será el examen. ¿Eh? De todas formas, con las actividades son importantes porque repasamos las herramientas. ¿Sí? Sí, las presentaciones serían más. Sí, gracias. Eh, asistir a clase, no asistir, ver las sesiones, ver de lo que hablamos, dónde nos paramos más. ¿Mm? Eso, la semana que viene vamos a ver el tema 8 que ya no es, como decimos, una fase en sí. Ya en el tema 8 vamos a ver habilidades de redacción, de comunicación. Es un tema menos teórico todavía. La semana siguiente vamos a ver el tema 9 de agilidad y aquí vamos a ver, prepararnos para el examen. Vamos a ver qué tipo de preguntas va a haber. Vamos a poner ejemplos de preguntas y todo eso. ¿Sí? Pero eso, no os preocupe, no hay que aprenderse cosas de memoria.
Va a haber pues preguntas tipo test y va a ser preguntas que si hemos visto las clases y vemos las diapositivas y hemos leído los test, no vamos a tener ningún problema. Y nos paramos, sí, en las herramientas principales. El valor ganado lo hemos visto bastante en detalle. La ruta crítica, también la hemos visto. Cosillas importantes. ¿Sí, Lorena? Pero eso, en la sesión de preparación hablamos del examen todo lo que queráis, ¿vale? Ricardo, ahora ejercicio de desarrollo únicamente preguntas alternativas. Pues hay un tipo test, ¿sí? Con preguntas facilitas y después pues habrá una pregunta teórica y un par de preguntas prácticas. Preguntas prácticas, pues eso de matrices, valor ganado, rutas críticas, preguntas prácticas. Nada. Si hemos seguido la actividad un poquito, la asignatura un poquito, aunque sea a empujones, ¿eh? Pero hemos visto más o menos el contenido, hemos visto más o menos las clases, lo sabemos, todos lo sabemos. Más dudas, preguntas. Uy, que me sobran 2 minutos. No por ahora eso. Cualquier cosilla, por el foro lo vemos, sí. Si no, la semana que viene, cualquier cosilla que se haya quedado, la vemos, ¿vale? Son para mí los 2 minutos. Los 2 minutos tuyos son los extras, todavía más. No te preocupes. Pues muchas gracias, sí, muchas gracias por venir, por discutir este cierre de proyectos conmigo y la semana que viene, eso, quien quiera y pueda, el martes nos vemos, sí, vemos el tema 8, ¿vale? Que tengáis muy buena semana. Hasta luego.